Muy buenas noches, amados hermanos, amigos, a toda la familia que integran este grupo. Saludos cordiales. Son las 23 horas 6 minutos del sábado y vamos a tocar un tema muy interesante sobre la palabra del Señor. Lo he puesto como título este tema, la apostasía. Siempre cuando leemos la palabra del Señor, de una manera frecuente tenemos palabras un poco, son conocidas, pero no conocemos su concepto original. Y solamente se nos queda una idea superficial en la mente. Y muchas veces eso nos desvía cuando caemos en nuestro propio contexto de nuestra propia razón. Y sabemos que los hijos de Dios, después del paso de la lectura de la palabra del Señor, después del contexto de lo que nosotros entendemos en nuestro pensamiento humano, vamos pues a pasarlo con la ayuda del Maestro, que es el Espíritu de Dios que vive en nuestro corazón, a lo que Dios está pensando para que nosotros podamos entender el pensamiento de Dios. La palabra del Señor dice, ¿quién tendrá la mente de Cristo? No, nosotros tenemos la mente de Cristo. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Nosotros. Pero ese nosotros es un grupo de cristianos, de hijos de Dios, que están en el grupo de las personas que son asiduas del conocimiento de la palabra del Señor, las personas que practican la vida espiritual. Entonces, cuando nosotros tenemos sed constante de la palabra, se nos abre la mente del corazón y tenemos una recepción de la palabra con mayor fluidez. Pero la persona pues que no tiene interés, aún siendo hijos de Dios, vamos a estar pues clasificándonos, ¿no?, dentro de la escala de la leche inexperta, en la escala del tibio y en la escala pues del caliente, del cristiano asiduo de la palabra del Señor. Cada uno reflexione en qué grado espiritual podría estar. Muy bien. Dicho esto, quisiera tomar un versículo base para comenzar con esta enseñanza, pero esta enseñanza tiene dos partes y solamente quisiera tomar la primera parte, y es posible que la segunda parte lo hagamos en la otra semana. La palabra, el versículo central sería en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, el versículo 2, y que el Señor abra nuestro corazón, nuestra mente, para poder entenderlo.
Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 2. Dice así: pues vosotros mismos sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como un ladrón en la noche. Esto siempre nosotros en nuestra mente común y también pues yo lo asociaba de que inmediatamente pongo yo el ejemplo de lo que vemos diariamente cuando en la sociedad, cuando un ladrón se mete a la casa y no sabemos ni el día ni la hora, ¿no? Y descuidados, el ladrón entra y se roba las cosas. Pero el ladrón no indica ni fecha ni hora cuando va a venir. Y decimos así: así también el Señor entrará, llegará y vendrá de un momento a otro como un ladrón, y pues ahí se manifestará Cristo, y ahí vendrá pues el arrebatamiento, ahí vendrá todo lo que el Apocalipsis enseña. Y no es así. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor siempre nos está orientando y nos dice que nosotros tenemos que entender de lo espiritual. Por un lado dice, de la bestia a lo espiritual, ¿no? O sea, primero entra a nuestra mente, primero a la mente humana, a la mente natural, y luego pasa a lo espiritual. Y luego dice en otro versículo, de lo espiritual a lo espiritual. Pero en la opinión de lo que nosotros pensamos, solamente llega el contexto al estado natural de la mente humana, pero no llega al estado espiritual, al discernimiento espiritual de este texto, ¿no? Pues vosotros mismos sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como un ladrón en la noche. Y esto, hermanos, tiene un contexto espiritual, digámosle, profundo, ¿no? En la escala que no tenemos ningún conocimiento, esto tiene un concepto profundo. Y eso los vamos a tocar la próxima semana. Entonces, el tema de la próxima semana es este versículo, Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 2. Pero Él vendrá como ladrón en la noche, pero antes tiene que suceder algo. Antes de que el Señor se manifieste en este versículo, antes tiene que suceder algo. ¿Y cuál es? Lo vamos a encontrar en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, del versículo 3 al 10. Y nos vamos a detener conforme vamos avanzando. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3 al 10. Versículo 3, que es el central. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Miren, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Entonces, corroborando este versículo con el primer versículo que hemos leído, que es Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 2, que el Señor no vendrá, ¿no?, así como ladrón en la noche, para que se manifieste como ladrón en la noche, no vendrá en tanto que primeramente no venga la apostasía. O sea, primero tiene que suceder el acontecimiento de la apostasía y luego va a suceder esta manifestación de Cristo. Entonces, yo quería tocar este tema como ladrón en la noche esta semana, pero me di cuenta de que cómo vamos a tocar este tema con
con sesgo espiritual si no tocamos antes de lo que cosa es la apostasía, que muchas veces escuchamos en nuestras prédicas, pero no sabemos qué significa, qué cosa es apostasía. Entonces, esta enseñanza de ahora lo vamos a tratar solamente el punto de la apostasía. Vamos a ver, ¿qué significa apostasía? La apostasía viene del origen griego, que se compone de dos palabras. El apo, ¿no? Primero es el apo, y el segundo compuesto es fuera, el apo, y el segundo compuesto es estasis. Apo y estasis. ¿Qué significa el apo? Significa fuera de. ¿Y qué significa estasis? Significa colocarse. Entonces, juntando esta palabra y ya generando la idea, es colocarse fuera de un determinado lugar. Y esto es lo que se refiere versículo 3 de Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Es como que dice que primero tiene que venir la apostasía y luego el Señor vendrá como ladrón en la noche. Entonces, ¿en dónde se manifiesta la apostasía? La apostasía, hermanos, se manifiesta en el pueblo cristiano, ¿no? Se manifiesta en el pueblo cristiano. O sea, tiene que estar, esa persona tiene que haber conocido la palabra de Dios. Esa persona tiene que haber estado en una etapa de conocimiento de la palabra del Señor, tiene que haberse entregado al Señor y tiene que haber tenido un camino de tiempo en el conocimiento de Dios, para que después, ¿no? Para que después, a la falta del discernimiento, se vaya dejando llevar por doctrinas creadas por el ser humano. Entonces, cuando estas doctrinas no son guiadas por el Espíritu de Dios, entonces va a haber un pensamiento de lo que es la palabra del Señor, y lo van a pensar a la forma que ellos quieren y lo van a deformar, ¿no? Y de esa manera van a empezar a crear corrientes diferentes y se van a ir alejando de la verdadera palabra, de la doctrina pura de la palabra del Señor. Entonces, al conocer yo como que invento algo, prevarico algo, ¿no? Y en otra versión, yo tengo la versión Peshitta y Reina Valera. En la versión Peshitta dice, en este versículo de 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3, la apostasía en arameo es traducido desobediencia, ¿no? Que viene a ser en el fondo la misma cosa. O sea, yo voy a desobedecer el camino correcto que debo ir y voy a inventar mis propias doctrinas, de mis propias conveniencias, ¿no? Y en otros hechos que sucedieron cuando estaba Cristo aquí, ¿no? El Señor le calificaba como también perversos. Y la perversidad, en el sentido de este tema,
es aquel que altera la, la orden ya establecida, ¿no? Las reglas que ya están establecidas, ¿no? Esa persona lo altera. Ese es un calificativo también de perverso, porque perverso en su sentido general es un ser malo, ¿no? Pero la perversidad también, es aquella persona que altera las cosas que ya están establecidas. Por eso es que cuando el Señor, el padre del hijo endemoniado, solicita que los discípulos le curen a su hijo. ¿Y qué habrán hecho los discípulos? Y no consiguieron curarle. Entonces cuando Jesús llegó a la presencia de ellos, el padre del endemoniado le dijo: maestro, mire, le he pedido a sus discípulos de que le curen a mi hijo y no lo han conseguido. Entonces él se voltea y les dice a sus propios discípulos: generación incrédula y perversa. Y al final de esta historia le dice que para sacar a este demonio hay una regla, y la regla es ayuno y oración. Entonces, cuando nosotros no obedecemos la regla que el Señor está colocando, y está escrito en la palabra, y nos actuamos a nuestro propio parecer, estamos en una posición de perversos, estamos en una posición de desobedientes, y estamos en una posición de apóstatas. De esa forma nace la apostasía. Muy bien, ¿cuándo empezó la apostasía? Cuando nosotros leemos estos versículos, nosotros sentimos, ¿no? Los hijos de Dios sienten a través cómo es el comportamiento social del mundo, el comportamiento social de nuestro país, el comportamiento social y las actividades de fiestas que se desarrollan en Israel, ¿no? Que Israel es el termómetro, es el reloj prácticamente de las señales que nosotros podemos captar para que cuando Cristo venga, ¿no? Entonces, nosotros vemos que hay cambios, hay frialdad, ¿no? Hay hechos que se están modificándose, como para pensar de que en estos tiempos el Señor está viniendo. Ya viene el Señor. Pero decimos de una forma ligera mentalmente, decimos, pero tiene que haber antes, tiene que suceder antes la apostasía. Entonces estamos esperando este acontecimiento. Y total, amados hermanos, la apostasía se está desarrollando en nuestras narices, y nosotros no nos estamos dando cuenta, ¿no? Entonces, ¿cuándo empieza la apostasía? La primera, en el siglo primero, y en el siglo segundo, ¿no? Ya sabemos que un siglo consta de 100 años, o sea, el primer siglo de 100 años después de Cristo, se sentía que persistía la doctrina pura del camino del Señor. Y llegando al siglo II, que es 200 años después de Cristo, ya más o menos por la mitad de este siglo, empezaron a transgiversar el contenido de la palabra. Tal es así que se presentaron creando grupos, ¿no? Ahí en el pueblo de Israel, los judíos, que comenzaron a incentivar de que ya no se lean las epístolas de Pablo,
¿no? Porque las epístolas de Pablo era una completa mentira. Y vemos en la lucha también de Pablo, cuando discrepaba con Pedro como un inicio, ¿no?, de este fenómeno, cuando querían que los gentiles que se entregaban al Señor, quería también que se fusionen a la cultura judía y querían que se circunciden. Y hablaban sobre qué comida tenían que comer, etcétera, etcétera. Entonces ya estaban transgiversando la doctrina pura. Eso más o menos ya se siente en las finales del siglo II después de Cristo, o sea, 200 años después de Cristo. Ya en el siglo III, en el siglo IV y en el siglo V, empezando por el siglo III, ¿no?, 300 años después de Cristo, se comienzan a, a, a crear, si ustedes tienen conocimiento de la historia, comienzan a nacer los concilios, ¿no? Comienzan a nacer los concilios, y tal es así que hubo un concilio de Viena y otros concilios originados por la Iglesia Católica, y comenzaron a crear como que nuevas ordenanzas, nuevos decretos, nuevos mandamientos, impuestos por mente humana. Entonces ahí ya se estaba desarrollando la apostasía, ¿ya? Entonces, en el siglo III después de Cristo, la cristiandad se divide en dos líneas, en dos corrientes. La primera corriente era la corriente de la cristiandad occidental, y la otra en la oriental. En la oriental, hermanos, este grupo de cristianos se dirigía la doctrina con el idioma arameo, y también hay manuscritos con el idioma escrito en copta, ¿no?, y algunos otros idiomas, pero que esta corriente se ha ido desapareciendo a través del transcurso del tiempo. Y este grupo oriental también tenía en su escala mínima, ¿no?, sus propias cosas raras que le habían fusionado con la doctrina pura del Evangelio. Pero donde se percibe históricamente registrada, ¿no?, es la cristiandad occidental. Y esta cristiandad occidental dirigía esta doctrina, esta línea, en base al idioma del latín, que en ese tiempo era como un idioma selecto, ¿no?, un idioma fino, el latín. Y perdón, y perduró más o menos 1500 años. 1500 años. La apostasía continuaba, pero esta línea duró 1500 años, y su alteración fue que pactaba con costumbres paganas, ¿no?, con costumbres paganas. Y durante todo este tiempo, hermanos, también ustedes van a ver la triste realidad, la triste historia del nacimiento de los templarios, ¿no? Y ellos crearon un ejército de soldados llamados los templarios, y luchaban contra todo infiel que no era de la iglesia romana. Entonces ellos creían en su parecer
de que ellos estaban luchando por Cristo, ¿no? Estaban luchando por Dios, ¿no? Y ahí habían las famosas guerras santas. Y luego se creó lo que se le conoce como la Santa Inquisición. Entonces hubo una persecución, tipo cuando los alemanes persiguieron a los judíos. De esa forma, esta Santa Inquisición, creado por la Iglesia Romana, empezaron a perseguir a mucha gente que tenía la Biblia en su poder. Y muchas veces en las historias, muchos cristianos fueron muertos y quemados vivos en esas ceremonias que se llamaba actos de fe, que eran quemados vivos y eran pasados por brujas o por brujos, ¿no? Y también pues aquellos que practicaban brujería, ¿no? Que eran pocos, también estaban mezclados con los cristianos, ¿no? Y lo que más se quemaba era la palabra del Señor, la Biblia. Y ahí ustedes van a ver muchas películas creadas sobre la santa, la famosa, entre comillas, porque de santa no tenía nada, sino era un tribunal de asesinos por causa de la ignorancia, ¿no? Que ellos habían cultivado y habían hecho pues una institución prevaricada, ¿no? Que tenían un concepto raro con relación a Dios, ¿no? Y que todo era intereses de poderes y fusionados con culturas paganas. Y así sucesivamente. Entonces, ¿qué pasó? Que al ver esto, un grupo de sacerdotes, ¿no? Entre ellos, o sea, la naciente de esta ruptura, la naciente, viene de este sacerdote Martín Lutero, y de ahí nace la palabra los protestantes, y uno de sus discípulos es pues Calvino y otros que están en la historia registradas. Entonces, hermanos, este Martín Lutero ha querido enderezar este asunto, pero lo que no cuajó muy bien, ¿no? ¿Por qué? Porque después de este protestantismo, ¿no? Comenzaron a salir miles, así se les dice, miles de denominaciones que hoy en día se les conoce evangélicas. Cada uno con un punto de partida humano a través de sus fundadores, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, la presbiteriana, que tiene una naciente del discípulo de Martín Lutero, de Calvino, y cuando se escucha, por ejemplo, alguna prédica de algún pastor de estas congregaciones, dice, según Calvino, ¿no? O sea que para yo llegar a la palabra de Dios, yo tengo que pasar por ese fundador Calvino, ¿no? Si yo veo el adventismo, tengo que llegar primero por su profeta, a ver qué me dice la profeta, ¿no? Obviando lo que dice la palabra del Señor, que el maestro de maestros es el Espíritu Santo que vive en ti. Él es el que te tiene que enseñar, pero yo tengo que pasar primero por una profeta en el adventismo. En los testigos de Jehová tengo que pasar por su líder primero, porque ellos son los fundadores de ese grupo, ¿no? Así tenemos la Asamblea de Dios, los testigos de Jehová, el adventismo, el mormón, ¿no? Tengo que pasar por un tal Smith, por el fundador, y por su libro mormón. Y así han salido y siguen saliendo una serie de grupos y de congregaciones, y cada uno con un punto doctrinal que difiere del uno al otro. O sea,
y hay rivalidades entre todas estas corrientes, ¿no? Que yo soy de esta camiseta, que tú eres de la otra, que yo soy de este color, que tú eres del otro color. Ahí tenemos la iglesia bautista, que su mente se va directamente al bautismo, ¿no? Y así una serie de ramificaciones ha salido, ¿no? Que su naciente es este asunto de Martín Lutero. Entonces, ¿qué cosa estamos haciendo? ¿Estamos en una doctrina, en una línea pura de la doctrina del Señor? No. Todas estas corrientes, hermanos, continúan apostatando la palabra del Señor. Por eso es que aquí no se olviden, ¿no? El Señor vendrá como ladrón en la noche, pero antes de que suceda esto, tiene que suceder la apostasía. Entonces la apostasía sigue, y esta apostasía tiene sus procesos, hermano. Tiene sus procesos. Entonces, no nos olvidemos. Entonces, ya estamos ya hoy en día, en la vida actual. Muy bien. Entonces, durante todo este tiempo y me ha faltado decir sobre el pensamiento, la interpretación errónea de lo que cuando el Señor le dijo sobre esta piedra, refiriéndose a Pedro, entre comillas, edificaré mi iglesia. Y de ahí sale la iglesia romana, y de ahí sale una serie de papas, que es lo que nosotros estamos viendo aquí, el último papa. Y durante toda la historia de este papado ha habido una serie de aberraciones que en la doctrina de esta iglesia romana, ¿no? Está escrito de que el papa, cuando habla, es el representante de Dios y su condición es infalible. Eso quiere decir que no puede cometer ningún error. Igualito sucede con Elena G. de White, ella también es considerada infalible. Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, la dinastía del papado de los Borges. Y este papa hacía relaciones sexuales con toda su familia, con su propia madre, con su propia hija, y tenía hijos ahí. Después había una mujer papa que se disfrazó y se hacía pasar de hombre para que nadie se dé cuenta. Una serie de aberraciones, que eso es la línea de la apostasía. Pero vamos a notar, hermanos, que durante todo este tiempo, hasta el posible esfuerzo de Martín Lutero para como que enderezar este error, que continuó la apostasía por medio de su línea, van a ver de que en toda esa historia no se usó el Antiguo Testamento. No se le menciona al Antiguo Testamento. Van ustedes a percibir que hasta en los ídolos se va a percibir San Santiago, San Judas Tadeo, San Pedro, San Pablo, la Virgen María, y una serie de santos, ¿no? San Felipe, San Tadeo, ¿no? Todos los santos, y de ahí se deformó. Se ha seguido cancerándose la apostasía en su máxima expresión, cuando ya encima se le colocaba, por ejemplo, vamos a imaginar San Antonio, devoto de los paracaidistas, ¿no? Devoto de los enamorados, devoto de los bomberos,
Santa Rosa, los devotos de la policía. O sea, se ha ido deformando y perdiendo su color totalmente la línea pura de la palabra del Señor, con costumbres paganas. Por eso es que nosotros vemos, por ejemplo, la patrona de. Entonces ahí no hay una doctrina pura, porque primero viene el anda, viene la procesión, luego viene la fiesta general, la comida que celebran en homenaje a ese ídolo, después viene la borrachera y después vienen los accidentes, vienen los asesinatos, vienen todos, y nosotros no nos damos cuenta. Esa es una apostasía, pero agresiva. En otras palabras, es una perversidad que hace el hombre agresivo delante de la presencia de Dios. Es una desobediencia generalizada delante de la presencia del Señor. Entonces, hermanos, hace aproximadamente, digo yo, más o menos que yo me acuerde, unos 20 años ya atrás, empezó a un comportamiento raro sobre la doctrina judía empezó a salir y empezaron a enseñar, y lo que nosotros vemos actualmente en el internet, salieron a enseñar la Torá. Entonces, pero ustedes van a ver que cuando escuchan el predicador, el rabino, ¿no?, que tiene su cosita aquí atrás de la cabeza, ¿no?, con su barba, puede hablar de Cristo, pero como para jalarle a la persona, para seducirle, pero es difícil que mencione el Nuevo Testamento. Entonces ya viene una situación invertida. Todo este tiempo hemos hablado del Nuevo Testamento, pero no hemos hablado del Antiguo Testamento, que ellos le llaman la Torá, y que existe la Torá, lógico. O sea, el todo para nosotros es la palabra del Señor. Entonces, hoy en día ya no se está queriendo hablar del Nuevo Testamento, sino que por esta corriente se está hablando solamente de la Torá del Antiguo Testamento. Y la Torá solamente consiste en los primeros 5 libros que Moisés escribió, que el resto, que es por decir Jeremías, Amós, Malaquías, también no lo quieren tocar, y no lo tocan en el Nuevo Testamento. Y esas corrientes está saliendo hoy en día, van a percibir ustedes, ¿no? Está saliendo hoy en día que hay líneas denominadas como los mesiánicos. Hay otra línea de esta doctrina que exclusivamente está indicado como raíces hebreas. Es una doctrina. La congregación, por ejemplo, la congregación de raíces hebreas, ¿no? Otros cristianos sionistas. Entonces, cuando ustedes escuchan con atención cuando doy este tipo de enseñanzas, yo digo, en las raíces hebreas no tiene nada que ver con este tipo de doctrinas de raíces hebreas, porque es normal, amados hermanos, de que, por ejemplo, nosotros usamos esta versión de Reina Valera, y esta versión llega a nuestras manos en el año de 1540 aproximadamente, ¿no?, con este sacerdote que lo traduce. Y cuántas revisiones y cuántas revisiones hicieron
durante todo este tiempo hasta la actualidad, que se ha ido deformando y se ha ido interpretando de una forma negativa la palabra del Señor. Tal es así que para leer la palabra de Dios tenemos que tener muchas fuentes para saber cuál es la verdadera interpretación de lo que yo quiero referirme para madurar mi conocimiento espiritual. Por eso es que yo digo, por ejemplo, me voy a la pictografía, a la primera escritura de palitos del pueblo de Israel. Y con esa escritura que se llama pictografía, así como se ve las rayitas, los animalitos que se escribe en el imperio azteca, en el imperio egipcio, ¿no? Esos animalitos, rayitas que están escritos en sus paredes, eso se llama pictografía. Y las primeras escrituras del pueblo de Israel fue la pictografía. Y con esa pictografía, ¿no?, se escribió la Torá. Y luego, más o menos en el tiempo del cautiverio del pueblo de Israel en Babilonia, ¿no?, en Babilonia, esta escritura se transformó en el palo hebreo, o sea, en la escritura que nosotros le conocemos en la actualidad, la escritura, el alfabeto del pueblo de Israel ahora. Entonces, para yo entender la raíz, la primera raíz, el inicio de entender esta palabra, yo tengo que irme a la raíz hebrea. Entonces, por eso es que yo pido de que no confundan con esta línea doctrinal que también se llama raíces hebreas, ¿no? Para entender y que el Espíritu de Dios nos dé discernimiento y podamos saber, ¿no?, qué significa. En este caso, por ejemplo, yo estoy usando, para yo entender qué significa apostasía, la apostasía viene de un origen griego, ¿no? ¿Por qué? Porque fue traducido el Nuevo Testamento del idioma griego. Entonces ahí ellos usan esta palabra apostasía, ¿no? Apostasía. Por ese motivo es de que el tema nace con esta palabra, ¿no? Alejarse de algo, alejarse de la doctrina en donde yo ya estuve. Entonces yo me alejo y pienso lo que yo quiero y hago mi grupo y llevo mis ovejas y me los llevo por un lado, otro hace igual. Entonces estamos en una constante apostasía. Muy bien, hermanos. Entonces van ustedes a percibir con calma de que hay dos procesos de apostasía. Dos procesos de apostasía. La primera es de lo que ya les estoy hablando, desde mediados del siglo II, que es del año 200 después de Cristo, sigue avanzando de toda la exposición que les estoy haciendo ahora, hasta llegar a las múltiples miles de denominaciones evangélicas, que nace su raíz en el protestantismo con Martín Lutero. Entonces cada uno tiene su camiseta, y se van a dar cuenta ustedes que las congregaciones de la sana doctrina eran en las casas de los hermanos, eran en las catacumbas, ahí se reunían y hablaban y predicaban la palabra del Señor. Acá no, aquí cada uno tiene su denominación, cada uno tiene su fundador humano y se pelean entre ellos, ¿no? Muy bien. Por eso es que yo no quiero ser miembro de una congregación, no quiero depender del jefe de zona, del líder que ya va a venir, el jefe que viene de la capital, y a veces nos mandan un cuadernillo de lo que tenemos que enseñar durante todo el año, ¿no? Y hay que cumplir metas, ¿no?
Entonces, de una forma, pensando de una forma un poco, eh, eh, podría decirlo yo, pues sarcástico, ¿no? De que solamente en la central de esa congregación está el Espíritu Santo. Y en las demás sucursales de esa congregación no está el Espíritu Santo. Entonces la orden viene de la central. Entonces el Espíritu Santo no funciona en tanto que manden de la orden de la central. Entonces la orden de la central de esa congregación dice, van a predicar esto, ¿no? Y esta es la doctrina y esto es la otra, ¿no? Por ahí escuché que hay una congregación de que ya estaba ordenando a a sus anexos para que prediquen que hay 3 tipos de bautismo. Entonces, todos esos pastores menores tienen que obedecer porque pertenecen a esa congregación. Entonces a mí no dejaría que se desarrolle plenamente el maestro que es el Espíritu de Dios. Entonces, por eso es que yo no me gusta la dependencia del hombre. Me gusta depender de Dios, pero sí me congrego, ¿no?, en un grupo de hermanos, ¿no?, que enseño la palabra del Señor los domingos en la mañana. Entonces, hermanos, continuando, esta primera etapa es aquella que ya nace la segunda etapa, que ya no están usando el Nuevo Testamento, sino están usando el Antiguo Testamento, especialmente la Torá. Y ha nacido durante estos tiempos una serie de líneas doctrinarias que tiene que ver con la Torá, ¿no? Y cada uno con sus grupos, cada uno con sus deformaciones, que hasta la Cabala, la Torá, la Cabala, una serie de deformaciones, amados hermanos, que se está viendo hoy en día. Entonces no se sabe a quién creerles. ¿Por qué? Eso digo yo, si no estaría con el Espíritu de Dios en mi corazón, en mi mente, ¿no? Entonces, cuando una persona no tiene ese deseo de aprender la palabra del Señor, cae en la ignorancia, ¿no? Entonces se tropieza y se va llevando ese tipo de corrientes. Entonces hay una regresión, como quien se dice, una restauración de querer hacerle a la doctrina pura que había nacido en el siglo I después de Cristo. Pero lo están haciendo también en una línea de apostasía agresiva. Entonces, volviendo a segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3, vamos a seguir leyendo estos versículos. Ya hemos hablado aquí el versículo 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, o sea, refiriéndose a Cristo, no vendrá sin que antes venga la apostasía. Ese es el tema que estamos hablando ahora. Y ahora aquí viene algo. Y se manifieste el hombre de pecado. Y se manifieste el hombre de pecado, ¿no?, el hijo de perdición. O sea, paralelamente a esta apostasía, tiene que manifestarse el hijo de perdición. ¿Y quién es el hijo de perdición? El hijo de perdición es Satanás, también llamado Lucifer, ¿no? En hebreo está indicado como Ish-Aben. Ish-Aben significa portador de la perdición. Portador de la perdición. También es conocido como Apolías, ¿no? Apolías, Apolión, ¿no? En el Apocalipsis habla de un Apolión, habla de un destructor,
habla del abandono, ¿no? El portador de la destrucción, porque entre paréntesis hay un versículo conocido, que no tengo la cita ahora, dice que vino para matar, a robar y a destruir. O sea, la apostasía va a venir y se va a manifestar con este hijo de perdición. En el versículo 4 del capítulo 2 del libro de Segunda de Tesalonicenses, versículo 4 dice: el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. Acuérdense de este versículo 4, hermanos. El cual se opone, o sea, este hijo de perdición, se va a oponer todo lo que se llame Dios, ¿no? O es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y hoy en día van ustedes a ver que en Israel, según se tiene entendido, que hay 10 empresas multimillonarias que están luchando en la licitación para que uno de ellos gane en la subasta para que se construya este famoso templo de Salomón, ¿no? Lo van a edificar y lo van a hacer igualito. Entonces, paralelamente, conforme se está edificando esto, nosotros vamos a ir percibiendo este hijo de perdición que va a sentarse en ese trono, ¿no? En ese trono de la construcción del templo de Salomón, y se va a sentirse como Dios, y la gente va a creer que ese es el Mesías. Ahí va a estar el error. Entonces, la apostasía, paralelamente, va a ir acompañado con esta manifestación del portador de la destrucción. Y acá dice, se opone a Cristo. Este es el que se va a oponer a Cristo. Según los estudios de hermanos de sana doctrina, que son judíos y que también han aceptado a Cristo, y que usan tanto la Torá y que usan tanto la palabra de Dios, el Evangelio, ¿no? Manifiestan de que se va este hijo de perdición, volviendo a repetir, se va a sentar en el trono, ¿no? Oponiéndose todo lo que tiene que ver con Cristo. Pero eso de ahí se va a desarrollar de una manera, ¿cómo se le puede decir? De un avance técnico tremendamente. Así como estamos viendo ahora una apostasía que está saliendo, que viene a salir la inteligencia artificial, que la gente ya no va a pensar en Dios, sino es que va a apretar con su dedito y va a entrar en un abrir y cerrar de ojos las respuestas que nosotros queremos tener, y vamos a perder el interés, ¿no?, de la fe. Vamos a perder esa confianza y en nuestra mente vamos a caer en un abismo de utopía, de fábula o de creencias que, pues, eso de ahí es una historia mal contada, es una leyenda urbana. Y vamos a tener una autoconfianza por todo el poder de la inteligencia artificial que va a salir y que ya salió y que está saliendo estos tiempos. Muy bien. Entonces, hermanos, sobre este asunto, este tipo de tecnologías, según los estudios, no va a haber una escala que se manifieste, una escala de persecución de cristianos. No va a haber. Y si va a haber en ciertos brotes, en puntos, pero eso no va a ser la forma de perseguir. La forma de perseguir, hermanos, va a ser anulándole las mentes. Es igualito que esta corriente comunista, ¿no? Si es que gana, por ejemplo, el comunismo, ¿no? Entonces
políticamente hace estrategias y crea leyes para que se vaya desapareciendo lo que es el verdadero sentir de la palabra del Señor en el corazón de la persona, porque consideran que estos comunistas que la religión es opio del pueblo. Y lo que nosotros estamos haciendo, el servir a Dios, no es una religión. Cuando tenemos la sana doctrina en la mente, la religión es creada por el hombre, pero la sana doctrina es creada por el mismo Dios a través del Espíritu Santo, por medio de su Hijo, por medio de la cruz del Calvario, sin adulteración y sin contaminación. Versículo 5. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros, o sea, Pablo le está escribiendo a la iglesia de Tesalonicenses, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. O sea, ¿qué cosa es lo que detiene la venida del Señor? Se detiene para que se manifieste primeramente la apostasía. Versículo 7. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Ya está, dice, o sea, en ese tiempo ya estaba empezando. Entonces, la apostasía tiene un proceso, hermanos. Y ahorita ya hablamos sobre las miles de denominaciones, ¿no? Y está dándose una especie de viravuelta y está regresando y se abre la Torah hoy en día. Entonces el cristiano común dice, ¿y ahora qué cosa hago? ¿Me voy a lo que dicen entre comillas raíces hebreas? ¿O me voy a mi iglesia Asamblea de Dios, Agua Viva, a la iglesia bautista, la presbiteriana? ¿Qué cosa lo que hago? Entonces ahí va entrando una confusión, hermanos. Es como quien dice, bueno, pues entonces este de acá es un ceviche mixto, mejor me voy y hago mi vida lo que yo quiero. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. ¿No? Ese debido tiempo, ahorita les voy a explicar después por qué el debido tiempo. 7. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Ahí está, con el resplandor de su venida. Primero tiene que suceder la apostasía. 9, versículo 9. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Versículo 10. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Ojo, para los que se pierden. Entonces, los que se pierden son aquellos hermanos que han sido fusionados por esta apostasía. Eso es lo delicado. Entonces yo me contento, estoy en mi congregación, ¿no? Y toda la vida, hermanos, decir amén, 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 sin indagar, sin averiguar, sin preguntar, sin tener sed de la palabra, sin profundizarnos en ver el origen de una palabra, y decimos amén, 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 ¿no? Y solamente para que las demás personas vean que yo estoy sentado en la congregación y para que mi pastor vea que yo soy asistente y doy mi ofrenda, etcétera, etcétera. Esa es una apostasía, hermanos. Tengan en cuenta, tengan cuidado. Y no hay ninguna justificación en decir, bueno, yo soy agricultor, solamente tengo 5º año de primaria. No, entonces el hermano sabe todo porque es ingeniero, porque es médico,
porque tiene universidad, él ha estudiado. No tiene nada que ver, hermano. Pónganse ustedes en los zapatos de los discípulos de Jesús, pescadores. No sabían nada, absolutamente nada. Y vayan a ver que cuando el Espíritu de Dios les toca, vayan a ver ustedes estos libros del Nuevo Testamento. Grandes eruditos, ¿no? Un pescador, que es Pedro. Y ahí estaba, por ejemplo, ahí estaba Jacob, que le llaman en la iglesia romana, le llaman de Santiago, que era hermano, en su identidad humana, era hermano de Cristo. Entonces, una serie de deformaciones, hermanos, que tal es así que por causa de todas estas deformaciones, uno se tiene que sentar y tiene que estudiar con mucha delicadeza qué cosa es lo que voy a hablar para que sea una sana doctrina y para que llegue al corazón, la palabra de Dios, al corazón de ustedes de una forma limpia. Eso es delicado, hermano. Tengo que irme, como digo, pues, a la raíz hebrea de esa letrita para saber qué cosa es lo que significa ahí, ¿no? Luego me paso al palo hebreo, a la escritura hebrea. Luego me paso a analizarlo en diferentes versiones de la Biblia, a Reina Valera, al Peshita, después la Biblia Las Américas y una serie de Biblias que han salido con diferentes escrituras. Y llega a mi cerebro, ¿y qué cosa es lo que tengo que decir? Señor, tu Espíritu Santo vive en mí, Él es mi maestro. Señor, enséñame qué cosa es lo que tú has querido decirme. Y cuando siento yo una respuesta que viene de Dios, entonces, Señor, te digo, gracias a Dios, Señor, porque entendí tu palabra. Entonces lo sigo almacenando en mi corazón y sigo almacenándole con la finalidad de que el Espíritu de Dios y los frutos del Espíritu de Dios se manifiesten antes de que se manifiesten los frutos de la carne. Porque los frutos de la carne o los frutos del Espíritu de Dios no se desarrollan en el cerebro, hermanos. Se desarrollan en el corazón de las personas. Y he hablado yo en otro tema que el corazón física, anatómicamente, constituido en la creación de Dios, el corazón tiene cerebro. Tiene neuronas, 40,000 neuronas que reportan, ¿no?, información al cerebro de nuestra cabeza. Entonces el corazón tiene inteligencia, tiene sabiduría, tiene conocimiento, tiene todo, hermanos, en el corazón. Y yo antes pensaba que era pues una metáfora, yo te amo con todo mi corazón. Total, biológicamente, el corazón tiene todas esas características. Entonces, cuando ustedes lean la palabra, hermanos, lean que literalmente, si habla de corazón, está hablando que verdaderamente ahí se depositan las manifestaciones o pecados o virtudes en el corazón del ser humano. Muy bien. Entonces, hermanos, quiero terminar con esta palabra. ¿Cuándo viene el Señor? Miren, aquí va a haber una degradación. ¿Cómo les podría explicar esta última parte del tema? Es como, vamos a imaginar, vamos a hacer un ejemplo simple. A veces veo yo el programa de Billy Butters en la mañana, al despertarme, y él lee los periódicos, ¿no? Portada D, ¿no? Portada D. Y siempre dice, ¿y Toledo? ¿Y el PPK?
Y la mujer, la de izquierda, que era alcalde de la municipalidad, no recuerdo su nombre ahorita, ya no hay, ya se desapareció. ¿Por qué? Porque anteriormente todas las noticias de Toledo, de PPK, llenaban toditita los medios de comunicación y las noticias en la televisión. Y luego poquito a poquito se va desapareciendo, poquito a poquito se va desapareciendo por intereses, ¿no? ¿Sabe Dios qué? Y luego, ¡pum!, se desapareció la noticia. Y los medios de comunicación sustituyen esto por otros medios, por otras formas, y le comienzan a manipular la mente del lector o la mente del que está viendo. Más o menos en este ejemplo, la apostasía se está comportándose así, ¿no? Ahorita hay una agresividad apóstata en el medio social que va a llegar al punto de que todas las congregaciones van a empezar a disminuir sus obras, sus prédicas, ¿no? Yo no estoy de acuerdo con muchas denominaciones que están, por ejemplo, en la televisión hay un programa que se llama Enlace, y hay una fila de canales de que todos los días están que proyectan la palabra de Dios, ¿no? De la manera de cada congregación que ha contratado ese espacio televisivo. Entonces van a ir desapareciéndose esos programas de poquito a poquito, y todos los líderes, por ejemplo, en las redes sociales que están ahí, que siempre se les ha acostumbrado a escuchar la palabra, uno clica ahí y abre, caramba, hermano, voy a escucharle. Poquito a poquito van a ir desapareciéndose sus programas, poco a poco, hasta que va a quedar, hermanos, en nada. Va a haber un silencio total, ¿no? Va a haber un silencio total. Entonces ahí es en donde se podría decir de que se va a manifestar la venida del Señor. Cuando se apague todo, ahí es en donde se va a manifestar la venida del Señor. Aquí vamos a volver a leer en 2 de Tesalonicenses, el capítulo 2, del 3 al 10. Entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. 9, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Ahí lo que les estoy explicando ahora, ahí está en el versículo 10. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Entonces la palabra del Señor, hermanos, se apagará en esa última. Ahí culminará la apostasía, en ese silencio de la palabra, y ahí vendrá ya la manifestación del Señor, ¿no? Volvemos a leer que dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá Cristo sin que antes venga la apostasía, o sea, primeramente la apostasía, y se manifieste el hijo de perdición, ¿no? Que es el Ishia Ben, que significa portador de la perdición. Entonces, cuando ya concluye eso, entonces el Señor viene, y cuando viene, ya estamos en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 2, que lo vamos a tocar en el próximo tema. Pues vosotros mismos sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como un ladrón en la noche. O sea, esa manifestación será cuando
primeramente concluya el proceso de apostasía. Muy bien, hermanos. Entonces, para concluir, me gustaría cerrar, fíjense aquí, me gustaría cerrar con Lucas capítulo 18, versículo 8. Dice, os digo, de pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, acá hay una pregunta, ¿hallará fe en la tierra? Yo siento hasta en nuestras propias congregaciones, en donde ustedes están asistiendo, hermanos, hay una disminución generalizada hoy en día de miembros de las iglesias, de todas esas congregaciones. Porque el Señor va a recoger a sus escogidos, ¿no?, que han actuado y han servido a Dios de buena fe, aún mezclado dentro de todas esas congregaciones, ¿no? Entonces hallará, acá dice, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Entonces, al mismo tiempo, estos hijos, estos cristianos, ¿no?, van a empezar a apostatar o a alejarse y a perder todo. Y al mismo tiempo, paralelamente, se va a apagar el anuncio de la buena doctrina. Y ahí es en donde llega el Señor. Lucas capítulo 18, versículo 8. Os digo, de pronto les hará justicia. Está hablando de un juez de una parábola, ¿no?, que no le quería atender a la viuda. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Hermano, qué peligroso es. Qué peligroso. ¿Cuántas veces yo recuerdo mi madre persistiendo, predicando la palabra del Señor, ¿no? Me acaba de llamar también un familiar, un primo, preocupado por su generación, por sus hijos, por sus hijas, ¿no? Siempre anunciándoles la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque están más un pie para ese mundo apóstata que para acercarse al Señor, sin darse cuenta que esta vida es tan corta, sin darse cuenta que ya viene Cristo, sin darse cuenta que estamos en una apostasía generalizada, sin darse cuenta que está pronto a la pérdida de su salvación. Entonces, nos arengamos, hermanos, nos arengamos para seguir adelante, para seguir valientes y para no claudicar, pase lo que pase, que le pase cualquier cosa a nuestra carne. Cuando a mí me dio el COVID, estaba en esa cama UCI y me desperté después de estar con ese coma inducido, me despierto e inmediatamente bebí a mi cuerpo una piltrafa, un cuerpo, un estropajo, un cuerpo que verdaderamente no tenía ni ton, ni son, ni valor, ¿no? Las enfermeras me trataban con cariño, pero me volteaban como que si fuese una materia que no sirve, que ya en cualquier momento se nos va. Pero mi mente, yo siempre les digo, mi mente siempre, se abrió mi mente y siempre decía, Señor, ten misericordia de mí. Todo lo que yo enseño aquí, ahí todo estaba en mi cerebro, en mi corazón, en esta frase, Señor, ten misericordia de mí. Señor, ten misericordia de mí. Y cuando mi madre, 3 días antes de fallecer, me da su bendición, antes de fallecer, ella enfermita, ya yéndose ya. Nosotros sabíamos ya en el espíritu que ella se iba a ir. Y me dice, hijo, te espero en la vida eterna. Y eso me da fuerzas, eso me da... ¿Por qué? Porque la madre sembró palabra de Dios en mi corazón. Y eso no me olvido nunca y no abandono nunca. ¿Por qué? Por el conocimiento
a un granito de conocimiento que tengo, me hace ver que sí verdaderamente hay una salvación y hay una perdición del alma. Entonces, yo les arengo, amados hermanos, que continúen firmes en las cosas del Señor. Les arengo a los amigos que se quiten de toda religión y digan: Señor, quiero hacer pacto contigo, quiero entregar mi vida a Cristo. ¿No? Pueden conseguir sus Biblias, reunirse dentro de la casa, una casa, con los vecinos, tocar un tema, ¿no? Hablar, conversar y luego darle gracias a Dios, y el Señor les va a abrir. El que tiene sed, el Señor les va a dar agua viva en su corazón. No desmayemos. Los amigos que no conocen la palabra del Señor y que cada momento están escuchando esta palabra, y si creen en Dios y si tienen una línea de devoción hacia el Altísimo, pero que están equivocados o errados y tienen sed de la palabra del Señor, entonces sabrán reconocer, de decir: Señor, verdaderamente he estado andando en malos caminos, ¿no? En malos caminos. Y no es solamente persinarse, pasar por una plazuela y persinarse que yo estoy bien, que no fumo, no tomo, que le ayudo a mi prójimo, que le doy limosna al pobre. Eso no vas a alcanzar la salvación. Entrega tu vida al Señor y persiste en la palabra, y el Espíritu de Dios va a entrar en ti y vas a ser un Ernesto, un Fernando, un Ricardo, un Pedro, una María, una Gladys, una Lita diferente, porque el Señor te cambia cuando Él hace casa en ti, porque el Espíritu de Dios vive contigo. Amén, hermanos. Entonces, que Dios les bendiga y que tengan ustedes una semana agradable, un domingo tranquilo. Siempre vamos a vivir en medio de las tribulaciones, pero hay que persistir en la palabra del Señor. Que Dios les bendiga, hermanos. Amén.